Tenemos hemostasia secundaria. Recordemos entonces que es el conjunto de mecanismos que se encargan de mantener la fluidez de la sangre y la integridad de los vasos, siempre un equilibrio entre la formación del coágulo y las hemorragias. Habíamos visto que el sistema de coagulación tiene una historia con respecto a cómo fue evolucionando el concepto. En el día de hoy estamos hablando de un modelo basado en superficies celulares. Vimos también en asignaturas anteriores que los componentes del sistema de coagulación se denominan con el nombre de factor, que son proenzimas, que, que esos factores, la mayoría se producen en el hígado, con excepción del factor tisular, que forma parte del endotelio, los monocitos y las plaquetas, o el factor 8, que se produce en los sinusoides hepáticos y en el sistema retículo endotelial. También vimos la vida media de estos, que hay algunos que viven muy poco tiempo, como el factor 7, como el factor 8, como el factor 5. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de almacenar una muestra. Vimos que los valores de referencia tienen distintos valores a través de la vida, y en el momento del nacimiento es un momento en el que el niño, por su inmadurez hepática y también por el escaso contenido en vitamina K, presenta valores a veces aumentados de APTT y de TP, así también como las concentraciones de algunos factores que a medida que avanza la vida van aumentando su valor. Entonces tenemos acá en este gráfico, quien quiera verlo en detalle, la diferencia entre un nacido a término y un pretérmino, y verán que en algunas ocasiones es significativa, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Dentro de los factores tenemos los factores que dependen de la vitamina K o K dependientes. Esta, recordemos que lo que hacía era catalizar, participar de una reacción de carboxilación en el carbono gamma, una gamma carboxilación, donde la forma reducida de la vitamina se oxidaba y luego debía ser nuevamente reducida a través de una reductasa, para completar el ciclo y de esa manera volver a ser utilizada. Esa vitamina K proviene principalmente de la dieta y la flora bacteriana, y es aquí en este punto donde actúan los anticoagulantes orales, inhibiendo esta reductasa y por lo tanto atrapando a toda la vitamina K en su estado epóxido y quitándole eficiencia a esta gamma carboxilación. Por lo tanto, descienden las concentraciones de los factores K dependientes. ¿Cuáles? El 2, el 7, el 10, el 9, las proteínas C, S y Z. Tener en cuenta que esos factores K dependientes necesitan esa gamma carboxilación, pues a través de estos grupos carboxilos que pueden unirse utilizando el calcio como puente a las superficies celulares activas. A su vez, sabíamos que si bien el modelo ha evolucionado al basado en superficies celulares, aún seguimos hablando de una vía extrínseca y intrínseca que se cumple in vitro, donde la vía extrínseca medía los factores 7, 9, 10, o sea, parte de la común, la 10, el 5, el 2, y en la vía intrínseca el resto de los factores. A su vez, el modelo celular se iniciaba por la exposición del factor tisular, que activaba al 7 y formaba un complejo con este, que activaban al 10, ¿sí? Era un complejo tenaza. El 10 junto con su cofactor 5 podían activar al 2, a la trombina, pasaba a la protrombina, perdón, que pasaba a trombina. Esa trombina entonces activaba plaquetas, separaba el factor de von Wiesenthal del factor 8, activaba más 5, liberaba 5 de sus gránulos alfa, también podía activar más 9, más 11, más 13,
y algunas otras funciones que ya las vimos cuando vimos fisiología. Este complejo 7 factor tisular también podía activar al 9, que pasaba a 9 activado, y el 9 junto con el 8 activaban más 10, de manera de amplificar esta respuesta y producir la suficiente cantidad de trombina que pasaba al fibrinógeno a fibrina. Les recomiendo entonces que repasen lo que vimos en fisiología. Este es el famoso factor tisular, fíjense la expresión, tiene un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio citoplasmático. Puede ser constitutiva en los fibroblastos o inducible, y este es el que nos interesa a nosotros, pues es el que aparece generalmente en las patologías asociadas a trombosis. Y puede ser inducido en el endotelio, los monocitos, neutrófilos y plaquetas. A su vez, los lipopolisacáridos, las citoquinas y los factores de crecimiento son los estímulos, los factores que estimulan la síntesis y la expresión de este factor tisular. Esta superficie celular de la que hablamos, donde se produce el anclaje de los complejos, es importante porque hace que se reúnan estas enzimas y que la transferencia de los factores enzimáticos sea mucho más eficiente que si fuesen en un medio, en solución, en un medio fluido. Y se van formando entonces los complejos de manera que las enzimas al actuar generan el estado activo o la enzima activa, como por ejemplo al actuar sobre la protrombina, la trombina, y siempre va quedando un fragmento, por ejemplo en este caso se conoce como fragmento 1 más 2, y que es muy útil a la hora de detectar alguna formación de trombina por pequeña que sea. A su vez, esa protrombina puede ser cortada en varios lugares, en varios sitios, dando distintos productos en esa activación. Entonces, puede dar la mesotrombina o la pretrombina, a su vez, estas vuelven a ser cortadas o sufren una proteólisis para dar la trombina, la alfa-trombina más el fragmento 1 más 2. También es importante porque hay algunos complejos que actúan y dan más mesotrombina que pretrombina. Entonces tenemos, estos son los cofactores, el factor 5 y el factor 5, que también tiene distintos sitios donde se va a producir el corte, solo a nivel informativo, porque luego van a ver, cuando veamos trombosis o trombofilia, van a ver que si existe alguna mutación o alguna alteración, ese corte no se va a producir de manera eficiente y va a traer aparejado trastornos de coagulación. El factor 8, que según el factor de von Willebrand, también es importante porque el factor de von Willebrand, acuérdense que al unirse al 8 prolonga la vida media de este. Por lo tanto, cuando hablamos de un déficit de 8 o un déficit de factor de von Willebrand, tenemos que pensar que están muy correlacionados y por lo tanto, si falta factor de von Willebrand, es muy probable que la vida media del factor 8 sea cortada y por lo tanto falte también factor 8. O sea, aquí tienen cómo se va activando el factor 8, muy interesante. Bueno, y el fibrinógeno, que el fibrinógeno entonces se encuentra como un dímero que tiene distintos dominios, el dominio E y el dominio D. Esto luego se va a polimerizar y va a ir formando entonces el polímero de la fibrina. Se van produciendo las uniones. Tiene mucha simetría, entonces eso hace que pueda resultar en un compuesto muy estable y muy resistente. Entonces, fíjense, el dominio E se pone en contacto con los dominios D y así se va formando la malla de fibrina. El factor 13, ¿sí?, era el que pasaba esa fibrina soluble a fibrina insoluble, que estabilizaba las uniones, pasaban de puentes de hidrógenos a uniones covalentes. Entonces lo que va a hacer también está formada por dos unidades A y dos unidades B, y el sitio activo se encuentra en el centro, y es ahí entonces donde produce esa
transformación de los puentes de hidrógeno a puentes enlaces covalentes. Los coágulos de fibrina, entonces, a partir del fibrinógeno y por efecto de la trombina, se van formando los monómeros de fibrina que se van polimerizando, formando primero fibrina soluble, es decir, las uniones por puente de hidrógeno, y luego por efecto del factor 13 fibrina insoluble. Cuando actúa la trombina sobre el fibrinógeno, también es importante tener en cuenta que se producen los fibrinopéptidos A y B, o los productos de degradación del fibrinógeno, que también son buenos indicadores de procesos de coagulación activados in vivo. Esta es la reacción entonces de la transglutaminasa, del factor 13, fíjense cómo convierte este puente en un puente amida. Y así estabiliza el coágulo de fibrina. Por lo tanto, entonces, repasar lo que es el modelo celular de la coagulación, cómo se producía el proceso de iniciación, luego la amplificación y la propagación. Cómo estaba ligado también al proceso de hemostasia primaria, todo como un solo mecanismo. Y lo interesante de este gráfico que les puse aquí es para que vean que en los primeros segundos, cuando se forma el coágulo, prácticamente no hay elevación de la trombina. Menos del 4% de la trombina total que se va a generar es la que se produce. Sin embargo, nosotros aquí ya vemos el coágulo. Quiere decir que cuando vemos el coágulo, todavía hay un montón de trombina que se está activando en el plasma para ver el poder que tiene la trombina. A su vez, es importante tener en cuenta que la activación de la coagulación fuera de los procesos fisiológicos puede producir trombosis. Y en general este proceso está activado cuando hay una inflamación o una sepsis o una infección a través de las interleuquinas que habíamos dicho que inducen la expresión del factor tisular de manera anómala, entonces activa la coagulación que produce trombosis. Esa trombosis aumenta el cuadro inflamatorio que a su vez aumenta el proceso de coagulación y se convierte en un ciclo vicioso que puede derivar en una coagulación intravascular diseminada como su punto más crítico. Entonces aquí tenemos los monocitos que pueden, por efectos del factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, la interleuquina 1, la 6, la 8, endotoxinas, el CD40, pueden entonces inducir la expresión del factor tisular. O también tenemos la interleuquina 4, la 10 y la 13 que pueden disminuirla. A su vez, las plaquetas pueden ser activadas por la interleuquina 6 o por la interleuquina 1, aumentando su producción, aumentando la sensibilidad a trombina y aumentando la expresión del factor plaquetario 4 altamente trombogénico. Entonces, recordar que las plaquetas que circulaban en forma de lenteja, cuando se activan, cambiaban su forma, podían tener esta forma de filipodia o de lamelipodia, de acuerdo a si se adhería al colágeno o activaba otras plaquetas. La célula endotelial también puede expresar el factor tisular, a su vez también puede sintetizar prostaglandinas I2, óxido nitroso, PAF, el BECAM1, el ICAM1, el TPA, el UPA, el PAI1, o sea, toda una serie de factores que pueden contribuir a ese cuadro trombótico. Entonces las plaquetas adheridas también activan a los monocitos y esos monocitos al expresar el factor tisular amplifican el cuadro. A su vez, el endotelio, las plaquetas, los eritrocitos, leucocitos, todas las células de la sangre ya se ha encontrado que pueden producir micropartículas, son como pequeñas porciones de membrana que pueden actuar como amplificadores y producir la hipercoagulabilidad. Este rol de las micropartículas entonces tiene un rol fundamental en las trombosis, sobre todo ligadas a procesos inflamatorios y sépticos, ¿sí? Para que vean entonces lo complejo que es la lesión leucocitaria y la trombosis, es un proceso que se está estudiando constantemente y se siguen descubriendo nuevos marcadores que ayudan a la detección temprana y al tratamiento en consecuencia. Entonces, por no olvidarse entonces que
la trombina y la inflamación están totalmente asociadas.